Frente a esa pregunta de cuándo vamos a ver cómo es el proceso de reconocimiento de conciencias, en todo el curso lo estamos abordando. En la primera sesión del pasado lunes, pues abordamos fundamentalmente algunos elementos de contexto que no son en sentido estricto del procedimiento, pero que abordan, digamos, un poco las razones, las justificaciones y el contexto de por qué una organización debería contar con una unidad de investigación y desarrollo, sopesando, poniendo en una balanza, si se quiere, las dos aspectos. Por un lado es que la importancia de tenerla, para qué le sirve, y lo segundo es efectivamente el beneficio que tiene al, al gestionar el reconocimiento de ciencias, ¿cierto? Y ya entonces hemos ido mirando el tema de exactamente qué beneficios y de ahí vamos viendo otros temas que tienen que ver particularmente con el procedimiento. Entonces estábamos mirando también ya el día de ayer las connotaciones específicas de la estrategia y cómo yo conecto estrategia de negocio con estrategia de investigación, que es el primer componente que Colciencias pide en su reconocimiento. Pero volvemos a lo mismo, no pensemos únicamente en cumplirle a Colciencias, sino que en la práctica conectar estrategia con o tener una estrategia particular de investigación y desarrollo, conectarla con I+D o tener una, como como se quiera entender, cualquiera de las dos es bueno, pues es aceptable, es clave, ¿cierto? O sea, y nos devolvemos un poquito a la revisión de lo que veíamos ayer y cómo de alguna manera lo que yo defino desde la estrategia, de si quiero generar una oferta diferenciada, si quiero ampliar mi mercado, si quiero orientarme a un nuevo segmento de clientes, si quiero centrarme en ser la empresa más eficiente eh, en costos y por vía de la eficiencia en costos mejorar la competitividad, ya otra cosa será si efectivamente esa eficiencia en costos me determina a mí ser una empresa que compita con precios. Típicamente se da, pero no necesariamente se da. El caso de computadores Dell, que les mencionaba ayer, en mucho la eficiencia de Dell en su momento con su sistema de logística no tenía un efecto directo en es que el computador fuera más barato que alguno de sus competidores, no. Dell lo que le ofrecía era una facilidad a la gente de configurar, pedir, le llegaba a su casa, pero Dell nunca pensó en que su reto fuese vender más barato, sino ser competitivo en términos de costo-precio, pero mediante la eficiencia en costos ser muy, muy rentable. ¿Sí? Entonces, ese es, pero pues típicamente cuando algunas organizaciones le apuestan a la eficiencia en costos es porque, entre otras, quieren competir con precios. ¿Sí? Y eso es parte de todo ese definir, ¿no? Ese conectar estrategias, ese saber qué es lo que voy a hacer, que si yo quiero generar novedad, en dónde está la novedad, y sobre todo además el tema, por ejemplo, cuando uno trabaja metodologías como modelo Canvas, las preguntas van orientadas no tanto a qué es lo novedoso, o no solo a qué es lo novedoso, en sentido estricto, sino que efectivamente dentro de lo novedoso, dentro del nivel de desempeño o dentro de la conveniencia o de un conjunto de atributos que generan valor para un segmento de clientes, yo debo concentrar, ¿cierto? Entonces, ahí particularmente Canvas
Hay otras metodologías que se van también ganando auge, como algo que se llama el Jobs to be done, ¿sí? Los trabajos centrada en el cliente hoy por hoy, pues tiene esas características y pues por ahí derecho me plantea mi estrategia. Y todo eso que yo hago, pues lo consigno en un documento, no es muy extenso, pero luego se lo cuento a Colciencias y le digo, mira, esta es mi estrategia. Hoy vamos a trabajar sobre un concepto que para Colciencias o que a mí me resulta interesantísimo. De hecho, pues nosotros en nuestros trabajos de investigación siempre lo vimos como algo muy importante, que son los conceptos de gobernanza. El concepto de gobernanza para entenderlo de una manera simple es cómo nos organizamos para que esto funcione. Un organigrama, sí, es decir, quién está por encima de quién, sino que finalmente la gobernanza de cualquier proceso, pero particularmente los procesos de investigación, desarrollo e innovación, la teoría ha mostrado que claramente hay una necesidad de descentralizar, de empoderar, de involucrar, de conectar. Gracias, Luis. Y en la medida en que esto sucede, pues pensar solo en definir, por decir, algunos procesos y un organigrama no es suficiente, sino que entra a jugar ese concepto de gobernanza. Bien, y vamos a lo que vinimos. Yo hoy no les he compartido la presentación. Si quieren, permítanme un segundito y se las envío para que si de pronto les queda más práctico tenerla en su computador, y justamente hoy sí que es importante porque tengo por ahí algunas cosas que supongo que en la pantalla no se alcanzan a ver bien. En un segundo. Ya, bien, ya partir por el WhatsApp es un poco más versátil, ¿no? Bien, ¿cómo me están escuchando en este momento? Ya desconecté la... Listo, sí, ya, gracias. Entonces ya les envié el... Ay, de pronto un par de personas que no tienen el WhatsApp me usan, ya les comparto. Al final la comparto en el espacio del curso, la presentación también. Entonces, gobernanza y cultura de investigación. Colciencia no lo define así en sentido estricto, ellos hablan de gobernanza y dentro de eso también incorporan algunas dimensiones de lo que puede ser la cultura y como lo mencioné,
de forma específica, pues entonces el tema tiene que ver justamente con ese cómo nos organizamos, más allá de definir unas estructuras, o si quieres la suma de muchas cosas, y justamente dentro de las dimensiones que el proceso de conciencias menciona, y menciona aspectos como compromiso, riesgos, la asignación de recursos, el gobierno corporativo, la apropiación del concepto de investigación, desarrollo e innovación y los registros, la gestión documental asociada a esto. No todos los temas son en sentido estricto de gobernanza, pero todos sí efectivamente tienen que ver con ese concepto de alguna manera. Y, o sea, que hay que decirlo, no sé si alguno de ustedes ha tenido de pronto conocimientos sobre algo que se llama la norma técnica colombiana NTC 5800. Nosotros tuvimos la oportunidad de coadyuvar en la creación de la norma y después en la guía de implementación. No, pues era una cosa que hacíamos ahí en conexión con el ICONTE, pero pues lamentablemente ya pues no hemos podido seguir tan de cerca el proceso. También vimos que era un poco difícil y una de las cosas que vimos es que pues fundamentalmente el proceso de certificación en esa norma se vuelve a veces tan estricto y que pues a la final termina eh, pues que efectivamente una organización quiera certificarse en la norma de gestión de innovación no es muy frecuente y a riesgo de equivocarme, pero creo que en el país no hay ninguna en sentido estricto certificada en este tema. Algunas organizaciones como la Cámara de Comercio de Bogotá han utilizado un esquema que se llama el sello de buenas prácticas en innovación, que es como una versión muy simplificada de la norma técnica 5000, NTC 5800. Y pues bueno, en una y otra lógica, finalmente el tema es que pues mucho de esto se estructura a partir de esos conceptos. El ejercicio de construir sistemas de gestión de innovación ha tenido ahí como algunas vertientes, ha surgido algo en España que se llama la norma UNE 16600, si no estoy mal. En Inglaterra ha habido otra norma técnica y justamente en estos momentos se está hablando también de unas normas técnicas relacionadas con gestión de conocimiento. Escúcheme que no tengo en la cabeza el número de la norma, pero pues el tema es que en este concepto, y yo diría que en muchos, buena parte del proceso Colciencias, pues se ha procurado adoptar un enfoque muy de ese tipo de norma técnica y muy conectado incluso con lo que son la teoría sobre sistemas integrados de gestión. ¿Sí? Y por eso arranca el concepto justamente con ese mensaje de el compromiso, y la norma habla pues del compromiso de la dirección y habla de, en el concepto de conciencias también indagan sobre el compromiso de la dirección de la organización con el proceso de innovación. Sin embargo, no podría uno quedarse únicamente con el compromiso de la dirección, que es muy importante. Y en esto, pues debo decir que en la experiencia, pues justamente muchos de los casos que, excúsenme, Patricia nos habla de roles responsables, ¿está? Y la norma de NOx, sí señora. Y que justamente una de las talanqueras que hemos encontrado
en buena parte de las organizaciones, tanto las que han abordado la tarea de crear una unidad de I+D, como las que no lo han, no han abordado, pues ha sido justamente ese compromiso de la dirección, que se expresa de múltiples maneras y que finalmente lo que lleva es a que o esto fluye o no fluye dependiendo de si hay una cabeza que, una de dos, decida que se hace o deja que se haga. Y aquí les voy a contar una anécdota de la cual puedo mencionar el milagro Manuel Santo, pues digamos porque además es una anécdota de esas que yo no diría, es una mala experiencia dentro de la ejecución de un proyecto y en la medida en que es una mala experiencia, pues también se trata de poner en vergüenza a nadie, sino simplemente traer el aprendizaje acá. Estamos ejecutando un proyecto de implementación de sistema de gestión de innovación. Hicimos todo el recorrido, hicimos toda la consultoría, estructuramos procesos, creamos instancias, proceso de más o menos un año. Y el proceso terminaba con un proyecto demostrativo, es decir, debíamos jugárnosla por hacer un ejercicio de buscar muchas ideas, depurar el tema, proponer opciones de proyectos y llegar a la estructuración por lo menos de un proyecto que fuese llevado a los órganos de decisión y que esos órganos de decisión pues le dieran el aval para echarlo a andar. Y así se hizo. Y, y pues sucedió que después de haber abocado todo el proceso, el análisis estratégico, la definición de todo lo que se quería hacer, se logró identificar un proyecto que le pegaba a lo que la empresa necesitaba, a las necesidades de la empresa. Bueno, muy bien. Justo en ese momento, la gerente y dueña nos dijo, pero yo necesito que el proyecto sea de software. Y ahí quedamos locos. ¿Cómo así? Pues es que yo necesito que el proyecto sea de software porque mi hermano, que es ingeniero de sistemas, se acaba de quedar sin empleo y entonces yo necesito que el proyecto que se haga tenga algo que ver con software para darle empleo a él. Y pues ahí usted queda, como les digo, absolutamente loco. Simple y sencillamente, pues usted qué puede decir, pues finalmente ella es la dueña de la empresa. No hay margen de discutir con la señora su decisión y pues hay que hacer. Pero miren que después de todo ese esfuerzo y de toda esa situación, pues son empresas familiares, ¿no? También que eso es una característica. No lo digo peyorativamente, sino que en muchos estudios justamente está, justamente en muchos estudios se ha mostrado precisamente que esos procesos de toma de decisiones en las empresas familiares tienen características de ese estilo. Denme un segundito. Y bueno, ahí me confirman si me están escuchando, por favor. Y para cerrar el cuento y no hacerlo más largo, y todo el trabajo de un año en consultoría, todo el trabajo de estructuración de procesos, todo el trabajo de definición de instancias, la señora determinó que lo que se hiciera, la prioridad era aplicarle un empleo a su hermano. Pero
Ese es un caso de una pequeña empresa que muestra pocas dificultades, pero pues déjenme contarles que otro caso de otra empresa grande involucrada en el negocio de la prestación de servicios públicos multinacional. Esta empresa nos llamó sobre el mes de noviembre de un año, ya hace como unos 3 años, que le explicáramos esto, el tema, los beneficios, el interés, que les estaban muy interesados. Bueno, listo, sí, está abierta la convocatoria, están abiertas las oportunidades, estos son los beneficios, hagámosle. Y en ese momento la persona que no era la gerente, no, o no era en sentido estricto o una de las alta dirección, por llamarlo de una manera, pero era una persona que tenía un rol de gerencia o de segundo o tercer nivel jerárquico en una compañía grande. Eso no es para nada, digamos, o sea, son personas que tienen alta responsabilidad. La persona en noviembre me dice: mira, sí, eso efectivamente es lo que necesitamos, debemos hacerlo, pero es que ya es noviembre y ya se viene diciembre y estamos centrados en la despedida de año y bueno, no, ¿sabes qué? Eh, lo dejamos para el otro año. Pues al siguiente año, sobre el mes de junio, julio, cuando ya habían pasado incluso los plazos para declarar renta, o cuando alguno de esos plazos se cumplían, entonces me llamaron otra vez a que cómo era que que podían descontar impuestos. Le dije: no, pero ya dejamos pasar el tiempo, se perdieron las oportunidades, ya la convocatoria volvió a cerrar, o sea que ya lo que hagamos ya no es para este año, sino para el año próximo. Bueno, y pues esas son las expresiones del compromiso, ¿no? Es decir, pues usted puede decir que yo quiero que mi empresa sea innovadora. Ujú. Pues, ¿cómo efectivamente usted lo manifiesta? Yo quiero que mi empresa sea innovadora. En algunos otros ejercicios, en trabajo con empresarios, me decían: Ramiro, empresario, dueño, gerente, pero con otro enfoque. Me decía: Ramiro, yo me tomo 2 vacaciones al año y usted me va a traer procesos de innovación y eso me implica más trabajo. La verdad, eso no me gusta mucho. Claro, ¿no? Pues nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero aquí el punto clave es, efectivamente, usted va a dejar hacer. No, no necesariamente, y no le pedimos que usted como gerente dueño haga, pero sí que deje hacer. Y obviamente en ese dejar hacer, pues, ¿qué implica? ¿Sí? Que la gente no tenga que pedirle permiso cada 3 días porque hay una reunión, porque hay una actividad, porque se va a hacer un ejercicio de creatividad, que no todas las decisiones, pues, a veces algunas de poca relevancia tengan que pasar por la cabeza y la decisión del gerente, ¿cierto? Que haya ciertos niveles de empoderamiento y muchas otras. Y algunas son pequeñas taras que en alguna manera restringen el proceso. Y aquí puedo contar con tranquilidad porque mi amigo y mi cliente Adner Capachero de Electronics to Go, él mismo lo ha comentado. Y resulta que en determinado momento él en su empresa tenía esa práctica de concentrar toda la decisión, pero además tenía vicios de conducta que restringían el proceso. Y uno de esos vicios era que típicamente cuando alguien le proponía algo, su primera expresión es: eso no funciona. Claro, pues
Si te lo dice un compañero, tú de pronto lo asumes con tranquilidad, pero si te lo dice el dueño de la empresa, pues tú simple y sencillamente dices, ah, no, si el dueño dice que no funciona, pues no funciona. Y como no funciona, pues no hacemos nada. Y él mismo, en un determinado momento, él mismo reconoce que él tenía esa conducta y que parte del ejercicio que tenía que hacer era superar precisamente esa tara. Y con el tiempo él lo cuenta, dice, no, ya después decía, pues eso no funciona, pero hágale, ¿sí? Y como tenía gente creativa y gente talentosa en su entorno, muchas veces le decían, no funcionó, pero funcionó de otra manera, o mire que sí funcionó. Y con el tiempo ya no le contaban, sino que le decían, mire, se me ocurrió esto y aquí hice un ensayo y mire que sí funciona y ya le tenemos la solución a ese cliente que planteó ese problema. Y esa situación le aceleró el desarrollo de soluciones, pero además obviamente le conectó con la lógica de mejorar sus ingresos, mejorar su facturación, retener los clientes y entonces eso le empezó a gustar muchísimo porque dijo miércoles, ¿no? O sea, estoy aquí en un escenario donde definitivamente los colaboradores empoderados me están haciendo mover la máquina registradora. Pues más allá de otros elementos, ¿sí? Pues el ambiente de trabajo, la retención de la gente y ese tipo de cosas, pero pues finalmente es una empresa y si la empresa, es la frase de Richard Branson de que si los empleados están contentos, los clientes están contentos, pues en ese caso se dio. Y eso es lo que implica el compromiso, cambiar conductas en muchos casos. Y obviamente hacer esfuerzos, esfuerzos que tienen que ver con destinar recursos, pero también con ajustar los esquemas de la organización, con fortalecer los procesos de decisión, con muchas otras cosas. Y creo que la decisión que nosotros tomamos de hacer este curso, de hacerlo gratis, es porque llevamos 5 años echando este cuento en muchos escenarios, con charlas de 2 horas, 3 horas, conferencias o en las conferencias que damos hablamos del tema. Y obviamente le manifestamos esto y la gente no despega. Hemos tenido clientes, o sea, hemos tenido y ¿para qué nos va bien? Pero es que este es un tema en donde los beneficios tributarios por inversión en investigación, desarrollo e innovación se los están llevando 100 empresas del país. No están copándose, o sea, se está dejando de copar el recurso y la gran masa no hablemos del millón de empresas, de perfectamente más de 250.000 empresas en el país que hacen algún esfuerzo de innovación no están accediendo a esto. Y entonces, pues aquí decimos, no, pues algún mecanismo tenemos que hacer para que el mensaje llegue más depurado, llegue más concreto, más exacto, más detallado y sobre todo en la dimensión que se necesita, pues porque volvemos a lo mismo, ¿no? A que, pues de nada sirva, pues, por ejemplo, que el gobierno nacional tenga un esquema de fomento y nadie lo usa. Y nadie lo usa muchas veces no porque lo desconozca, no. Se enteró que existe, pero tampoco lo aprovechó por múltiples cosas, las rutinas, las dificultades, la falta de capacidad interna, todo lo que quiera, pero pues precisamente eso. Y eso es lo que hay que mirar, o sea, si yo quiero efectivamente empezar a innovar en mi organización, pues tengo que tener un compromiso como dirección, un compromiso como empresa. Un compromiso que cuando uno lo lleva a la práctica, pues adquiere significado en cosas como los ejemplos que pueden ver ahí. ¿M? Y ese compromiso se sistematiza en, en dos dimensiones, que es la teoría de algo que se llama la organización ambidiestra. Y la organización ambidiestra es aquella que es capaz de pensar en el presente y en el futuro y establecer estrategias
tanto para el presente como para el futuro, tienen. Ya, ahí, por favor, Héctor, cierra el micrófono. Bien, continuemos. Entonces, lo que les mencionaba, que ese compromiso, pues finalmente se expresa en algunas conductas que, como el caso Tesla. Tesla es una organización que está en la frontera de la tecnología, está trabajando en los temas de sostenibilidad, está trabajando en el uso de energía eléctrica en diferentes aplicaciones. Entonces, productos de Tesla son los vehículos eléctricos de alta gama, pero también los acumuladores o baterías de alta capacidad. Y Tesla, entonces, es una organización que desarrolla tecnología de frontera, que obviamente en la medida en que hace esa tecnología de frontera, pues tiene implementados mecanismos de protección de ese conocimiento y en esa lógica tenía un conjunto de patentes. Entonces, esas patentes le representaban a Tesla, podría uno decir que una ventaja o por lo menos unas barreras de entrada para otros competidores, ¿cierto? Y resulta que en un determinado momento Tesla, que es pues obviamente además una de esas empresas icónicas en estos temas de innovación, y pues, volvemos al tema de que a mí no es que me guste trabajar mucho con esos casos
empresas extranjeras, pero pues nada, o sea, este es muy interesante las apuestas que está haciendo, los riesgos que está asumiendo, el carácter de la persona, o por lo menos lo que muestra y lo que uno puede a partir de lecturas y eso, mira, y sus acciones, sí, pues por sus actos los conoceréis. Y resulta que Tesla en determinado momento dice, mis patentes son muy importantes para la sostenibilidad del planeta. Mis patentes son muy importantes. En la medida en que yo abra este conocimiento, puedo masificar el uso de esas patentes para efectos de que muchas otras personas puedan replicar esas tecnologías. Y entonces Tesla hace lo que ningún otro competidor seguramente hubiese hecho, que es abrir sus patentes, liberar sus patentes en la lógica de atender, por ejemplo. Y eso, pues claro, es un compromiso, pues, extremo, ¿no? Pues porque finalmente de lo que estamos hablando es de una organización que es capaz de abrir su conocimiento en la lógica de un propósito. Obviamente, pues eso le trae beneficios. El primero, pues, es el reconocimiento público por hacerlo. Y por ahí derecho, el, ¿cómo llamarlo? El compromiso social, estos temas de responsabilidad social, empresarial y ese tipo de cosas, yo no creo que tampoco sea algo desinteresado que Tesla lo hace. En estos días estaba hablando con una persona que está metida en un negocio de refrigeración y aire acondicionado y me decía de instalaciones grandes, negocios importantes, ¿sí? Industriales, y me decía, Ramiro, hoy por hoy el 30-35% de los que están decidiendo las compras que me compran, ¿sí? Él es vendedor de em- una empresa norteamericana que provee equipos de tecnología para eso, y me decía, el 35% de las personas que deciden sobre mis propuestas de negocio son millennials. Y como son millennials, el tema ecológico los marca. Pues de alguna manera lo que Tesla hace también tiene que ver precisamente con eso, en que finalmente la decisión de Tesla lo posiciona en un mercado como una empresa que se alinea con unos valores que justamente esos compradores de alguna manera comparten. Entonces, pues finalmente el compromiso, pues claro que tiene un efecto positivo. Esta expresión del compromiso tiene un efecto positivo en lo que la empresa quiere transmitir en su propuesta de valor y muy posiblemente en la construcción de una imagen frente a un mercado. En el otro extremo, y tomo la noticia de una empresa que tiene una mina en el país para extraer ese material. Y entonces, pues es un poco, o sea, a la luz de, quitémosle la palabra asbesto, y pues siempre será complicado que se haga una ley donde a la final hay un solo perjudicado, entre comillas, pues obviamente también hay muchos beneficiados y pues la salud pública es un tema importantísimo y además la salud pública tiene la implicación de que nos cuesta a todos, es decir, que no solo, no solo es un tema de los enfermos, sino que los costos terminan afectándonos a todo el sistema.
pero pues también, digamos, me pongo en el lugar y digo, bueno, pero, pucha, o sea, esta gente tenía ese negocio y por ley el negocio se acaba. Podríamos pensar en los fabricantes de pitillos si se hace una ley que prohíba los pitillos, o por ahí derecho una y otra, cada rato salen como nuevas normativas que pues apuntan a eso. Sin embargo, lo que uno también analiza es, venga, efectivamente, cuál es la reacción de esta organización, ¿sí? ¿Cómo asumen ese compromiso de innovar? Y lo que me encuentro es una nota del periódico en donde básicamente ellos dicen, tenemos todo para demandar. Bueno, aunque la nota también menciona que efectivamente estaban en la exploración de otros negocios y otras posibilidades, pero pues dice mucho del compromiso con la innovación, que frente a una situación de un producto que causa daño a la salud, y aquí entraríamos, ay, pero es que en condiciones controladas, no, el producto causa daño. Y si causa daño, pues aferrarnos ahí y poner abogados y demandar. Pues sí, obviamente que también hay unos temas del negocio y de sobre todo, eventualmente si dijeran que tienen un mecanismo para pedir una reparación económica porque el negocio se les acabó, uno lo encontraría razonable. Pero pensar en que la lógica es cómo yo me aferro por vía de demandas y de ley para que nada cambie, e insisto que pues lo que el ejemplo como lo describo es a partir de la información secundaria que me llega, ¿cierto? Y puedo estar equivocado, no estoy juzgando la situación particular, íntegra de esa empresa, pero sí dice mucho de cómo es el compromiso de innovar cuando en general, no hablemos de esta empresa en específico ni del caso en Albesto en específico, cuando en general lo que usted observa es que se implementan o la estrategia es desarrollar mecanismos para impedir que las cosas evolucionen. ¿Sí? Entonces, pues, si yo digo que soy innovador, pero vivo más pendiente de crear o establecer estas talanqueras. Y el tema es que, ¿cómo, cómo lo, cómo lo analizo a futuro? Pues la realidad es que si yo veo este tema a futuro y empiezo a identificar, por ejemplo, que hay en otros lugares del mundo la producción de una combinación de tejas con paneles solares o de mecanismos de captura de paneles solares o de mecanismos de captura de energía del ambiente, energías limpias, integradas dentro de elementos arquitectónicos, ya no solo el de las tejas es incluso, yo diría que casi que una tecnología madura tirando a que en el poco tiempo será sumamente masificada, pero el otro día veía, por ejemplo, una tecnología que incorpora la captura de energía solar por vía de las ventanas de un edificio, ventanas transparentes, es decir, no es un elemento oscuro que retiene la luz y el calor solar, sino que un elemento transparente en unas ventanas podría ser un generador de electricidad, y entonces no dice miércoles. Pero claro, esos sí son elementos que hoy no están moviendo la caja registradora, pero como les digo, muy posiblemente estas tejas que ahorita son algo novedosas, muy posiblemente en un año o dos van a ser el estándar del mercado, y esas ventanas que les menciono que son capaces de generar energía solar, pues serán el estándar de la industria de los procesos de construcción de edificaciones dentro de 5 o 10 años, pues dependiendo obviamente del contexto, ¿cierto? Entonces, el compromiso se manifiesta en decisiones como esas, en decisiones que me mueven en hoy yo cómo muevo la caja registradora, pero pues finalmente, ¿qué hago hoy para innovar?
y también cómo estoy mirando el futuro para efectivamente ir haciendo apuestas de futuro sobre lo que quiero hacer en términos de favorecer investigación, desarrollo e innovación en mi organización. ¿Cómo nos organizamos en términos de los riesgos? ¿Mm? Y pues bueno, ejemplos. ¿Qué sucede si no hacemos nada? Un riesgo. La alternativa nula representa un riesgo. No hacer nada representa un riesgo. Y pues a nuestros amigos taxistas les pasó. Pero además dentro de los casos de los taxis hay unas múltiples situaciones asociadas al uso de la tecnología, que yo diría que incluso antes de Uber, los primeros, los primeros bueno, digamos, antes que el servicio de taxi y la llegada de Uber, pues con las aplicaciones los primeros que perdieron bastante plata fueron las empresas de taxi, que cobraban una plata por el uso de radioteléfonos, ¿cierto? Y resulta que estas, estas rentas que le representaban a las empresas de taxi cobrar por la radiotelefonía y las radiooperadoras, pues en buena parte se redujo porque la gente, los taxistas prefirieron usar Easy Taxi, Tapsi y las que existieron y que ya no existen, valga decirlo. Es decir, ya hoy no existe Tapsi y ya Easy Taxi se fusionó con Cabify y ya es la estrategia típica de los startups de posicionar, masificar y luego entrar en empresas. Pero pues el tema es ese, y si yo no hago nada, ¿qué pasa? Ahora, si hago, ¿qué estoy asumiendo? Entre otras, pues porque típicamente innovar implica asumir riesgos, y pues en cualquier dimensión de la empresarialidad o de las organizaciones, los riesgos, lo mínimo que se pide es que sean calculados. Es decir, que no vamos a echar por la borda la empresa, estilo Don Armando de Betty la Fea, pues no, no, eso no tiene mucha lógica, aunque en algunos casos toca. Y si tuvieron de pronto la oportunidad de visitar el portal de viasca.com, del caso que les comentaba ayer, pues se habla de eso, de que hay algunos casos en donde efectivamente la única solución es hacer todo por la borda. Pero el tema es ese. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Y si hacemos, típicamente los riesgos están asociados a temas éticos. Bien, éticas de múltiple dimensión. Y el tema ahí lo vemos particularmente con una situación como la de una empresa como Rappi, que estructura un discurso a partir de decir estos rapitenderos no son empleados, son emprendedores independientes, prestadores de servicio de entregas. Ellos trabajan libremente, ellos deciden cuánto se pueden ganar. Y bueno, el debate normativo es uno, y entonces pues ahí le pedimos al gobierno que se pronuncie, pero también detrás hay un debate ético. Debate porque tiene que ver justamente con, venga, yo cómo pongo a gente a trabajar en la calle, en cualquier lógica, como empleado, como contratista, como eso, pero pues son gente que está conectada con una marca, conectada con una aplicación, conectada con una empresa, y esa empresa pues debe tener un mínimo de responsabilidad. Y yo pongo a esas personas a desarrollar un trabajo o, vamos a ser justos, no las pongo a desarrollar un trabajo, pero soy un canal para que esas personas presten un servicio a alguien que lo necesita, ¿cierto? Conecto oferta y demanda, dicen las aplicaciones en general, todas, el discurso de todas es ese. Pero bueno, ¿será que yo puedo conectar cualquier oferta y cualquier demanda sin límite ético? O sea, yo puedo conectar al mensajero con el que necesita el entregar un paquete
Y si ese mensajero se accidenta, no llega el paquete ni el mensajero. Y la respuesta no puede ser dar la espalda a eso. Me confirman si me están escuchando, por favor. Listo. Entonces, la respuesta ética no puede ser yo le doy espalda a esa situación. Y entre otras, pues porque a la final en mucho, pues el mercado también empieza a decir, oiga, pero ¿será que sí? ¿Será que todo esto es tan bonito? Y es un tema, o sea, y salgámonos del ejemplo de Rappi, pero entonces me quedo en el discurso de que yo conecto oferta y demanda. Yo puedo crear una aplicación para una cosa tan aberrante como, no sé, o sea, prostitución infantil. Es que como estoy conectado oferta y demanda, y como mi problema es si es legal o no, porque yo solo soy una plataforma que conecta oferta y demanda. Ya, quitémosle lo infantil, pues que es aberrante. Una aplicación para mover prostitución. ¿Me aceptarían una aplicación para conectar oferta y demanda de alucinógenos que son ilegales, pero como hay oferta y demanda? O sea, hay unos límites éticos que definen en algunos casos las normas por los delitos y en otros casos en las formas en cómo se da el trabajo. Un proyecto que tiene que ver con economía campesina. Y justamente estaba leyendo algunas cosas de cómo hay un cuestionamiento serio a las empresas a las certificadoras de comercio justo y de eh, productos ecológicos. En Inglaterra se lanzó un mensaje diciendo nos están engañando, o sea, es una gran farsa todo eso. Las certificadoras cobran una plata por dar los sellos, pero allá a la final nadie verifica efectivamente que no haya, por ejemplo, trabajo infantil. Y, y entonces, bueno, de nuevo, ¿sí? Innovemos con la certificación de productos orgánicos ecológicos de comercio justo. Bueno, pero si lo estás haciendo o simplemente estás comprando un sello para reclamar un diferencial de precio que lo tienes. Y eso, todo eso tiene que ver precisamente con los límites éticos de la investigación y desarrollo. Y bueno, también en las disciplinas, ahí sí que efectivamente las disciplinas han construido y aportan. ¿Sí? Entonces, la, la ética para los conceptos de bioética, para los profesionales de la biología y de la química, tal vez están mucho más en contacto con ellos que de pronto los que no estamos ahí, pero pues ¿cierto? Las discusiones sobre genética, las discusiones sobre negocios de la salud, eh, e incluso hasta cosas elementales, el uso de datos personales, ¿cierto? Entonces, yo puedo proponer cualquier cosa que se me ocurra, pues depende. Bien. Entonces, eso en la dimensión de los riesgos. Los recursos. Pues
De un lado, si tenemos compromiso y si entendemos que queremos involucrarnos en procesos de investigación, desarrollo e innovación, pues es claro que debemos destinar un recurso. ¿Cuánto? Ese es un debate. Y realmente ni el proceso define cuánto es lo razonable, o pues uno quisiera que ojalá se incremente año a año. Colciencias pide una valoración sobre algo que llaman ellos la ejecución, que es tal vez una métrica razonable en términos de qué, de que yo puedo decir, el otro año si hay platica, invierto 1.000 millones de pesos en investigación y desarrollo, pero si hay platica, ¿cierto? Y yo soy tan de malas o tan de buenas que la plática me llegó a final del año y entonces el presupuesto y no alcancé a ejecutar y entonces pues de nada sirve que yo diga: "Ah, voy a gastarme tanto", si efectivamente no lo cumplo. Entonces Colciencias, por ejemplo, pide una evaluación de usted cuánto presupuesto y cuánto efectivamente gastó. O, o- también el que se compromete efectivamente un compromiso o por alguna razón no pudo cumplir. También eso puede pasar. La imagen, listo. ¿Qué? Y aquí, recuerden algo muy, muy, muy importante. Colciencias dice que debe existir un centro de costos específico. ¿Qué significa eso? Que en las cuentas, que en las cuentas de la empresa, pues debe aparecer el gasto de investigación y desarrollo en algún lado. Y que en determinado momento, si alguien quisiera verificar efectivamente cuál es la carga de gasto que ese centro de costos tiene, pues sea tan simple como dar clic en el software contable y ahí aparece. Y estará asociado los recursos, los proyectos. Es un mecanismo, Samuel, retomo, Samuel, o sea, el mecanismo de que debe existir un costo de un centro de costos específico, sí, un centro de costos que sea el que me permita a mí verificar que efectivamente usted asigna recursos y eh, los ejecuta. Entonces, ese tema es clave, la formalidad. Y eso es algo que no necesita mayor trámite, ¿sí? Debo decirlo que incluso en algunos casos, dentro de algunas organizaciones que hemos asesorado, han tenido, incluso hay que hacer como, porque además no, el- una alter,
personal, por ejemplo, de la unidad de investigación. Si hay proyectos, obviamente, si hay inversiones, pues obviamente. Otro tema relevante, confírmeme, ahí en este momento no me están escuchando. Aquí tengo buena señal. Lo que no están es viendo la pantalla, ¿cierto? La presentación. Entonces, la existencia de ese centro de costos efectivamente me permite a mí validar de forma ágil la información. ¿Qué hemos detectado? Que hay unos, por llamarlo así, costos ocultos. Y es una cosa curiosa, que costos ocultos que son ocultos o que se hacen visibles para el proceso justamente cuando se aborda el ejercicio de reconocer la unidad de investigación y desarrollo. Y es que cuando una organización dice, yo, muchos nos dicen, no, mire que nosotros no invertimos. Bueno, vamos a ver. Y empezamos a hacer la sistematización de lo que les digo, ¿no? El salario de la persona, el salario de la otra persona, el uso de las instalaciones, hay un software que compramos y resulta que usted empieza a sumar pesito con pesito y ya en las empresas de algún tamaño, eso es una plata. Pero como no estaba el centro de costos y como no lo tenían, o sea, para esas empresas la nómina era una sola, ¿cierto? La nómina de todos los empleados estaba agregada, entonces nada se ponían ahí a pensar en cuánto costaba la nómina del área de I más D. Y resulta pues que obviamente en la medida en que la I más D está orientada a generar novedades, se considera más una inversión que un gasto. Entonces uno dice, bueno, o en una empresa que se certificó su unidad con la evaluación y a la que cual también le gestionamos un descuento en impuestos, ayudamos a gestionar. Y resulta que ellos habían comprado un poconón de materiales que necesitaban comprarlos para desarrollar unos prototipos. Algunos de esos no funcionaron por las razones que fuera y quedaron ahí como en un almacén. Y cuando fuimos a mirar tenían, no sé, como 50 millones de pesos guardados ahí en materiales que, a pesar de que no sirvieron para el prototipo, seguían siendo útiles. Se podían vender, feriar, donar para una universidad. O sea, las opciones ahí surgieron varias, pero que finalmente era ponerlos en valor. Que lo que no era inteligente era tenerlos guardados en un anaquel, pero además tenerlos representados en unos inventarios, en un estado financiero, sin un propósito. Entonces también aquí eso es. Y nos ha pasado con otro cliente que justamente estamos asesorando, una empresa del sector salud, que habían definido una política de invertir el 0,5% de las ventas en I más D, lo que estaban haciendo y cuánto valía lo que estaban. Como una cifra ahí para de pronto no irnos largo. Le dije, pero pues es que
no tiene sentido que tú te plantees gastar el 0,5 cuando ya estás gastando el 1,5% de tus ventas en I+D. Y además te está generando valor. O sea, porque si estuvieras considerando que esa I+D es tirar la plata a la basura, pues te diría sí, recorta gasto. Entonces revisa la meta. Y obviamente el tema de la revisión del porcentaje surge pues justamente del ejercicio de sistematizar toda esa información y encontrar que esta organización estaba gastando. Y obviamente eso, entonces pues uno también se expresa, esto es una política, lo que uno finalmente construye, en donde uno dice, bueno, yo como empresa considero que es razonable que tal porcentaje de mis ventas, ganancias, presupuesto, destino a al área de investigación y desarrollo. Y otro tema clave es cómo desarrollamos capacidades internas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no todo es plata. Esto es tomado de un documento que está compartido en el espacio del curso, ahí en la memoria de la sesión 4. En la memoria de la sesión 4 está este documento y además está dos videos. Uno que por ahí les mencionaba, que justamente que John Carvajal, que está por ahí, hablando de cómo él innova en su empresa, y de Combustión Ingenieros, que también habla de la empresa que les decía que está exportando tecnologías para hacer hologramas a la China. Y pues un poco el tema de cómo ellos lo abordan, cómo lo manejan, de que la cosa no fue así tampoco cuento de hadas, se quebraron, tuvieron que reconvertir el negocio dos veces, o sea, el tema no es tan simple. Pero pues este reporte del 2018 del Global R&D Funding Forecast, eh, el- 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 la perspectiva o el pronóstico de inversión en investigación y desarrollo global, plantea que cuáles son los temas más importantes en los que la gente está invirtiendo. Y puedes ustedes ver ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, atraer, desarrollar talento para investigación y desarrollo, establecer un balance entre lo que es de corto tiempo y de largo plazo, construir cultura, comprar, cumplir con aspectos regulatorios, pues es un tema clave, por ejemplo, en farmacéutica, en química, en alimentos, mejorar la gestión, el soporte de la gestión, identificar tecnologías disruptivas, mejorar la eficiencia, mejorar la gestión de conocimiento, apuntarle a la sostenibilidad, integrar tecnología con estrategia, desarrollar liderazgo, pensar en unas posibilidades de innovar globalmente y hacer ejercicios de métricas y de valoración de la investigación y desarrollo. Estos son énfasis de empresas a nivel global, pues obviamente el tema es eh, como el espectro de posibilidades en las cuales yo puedo invertir. Pues mire, aquí tengo perfectamente 3, 6, 9, 12, 13, no diría si 13, entre 13 son 13 prioridades. Pero pues digamos, aquí el tema es que finalmente no todos son proyectos, ¿sí? Sino que hay muchas cosas en las cuales yo destino recursos y esos recursos tienen que ver con investigación, desarrollo e innovación. El tema del gobierno corporativo, y entonces ahí entramos a plantear unas cosas particulares respecto de cómo nos organizamos para decidir, cómo nos organizamos para que la gente participe y cómo además estructuramos un conjunto de procedimientos y por ahí derecho cómo evaluamos. ¿Mm? ¿Cómo evaluamos? Entonces, típicamente algo que se pide y que es razonablemente sano que existe es que existe es un comité de investigación, desarrollo e innovación. Un comité donde esté obviamente la gente responsable de las ventas, la gente responsable de las áreas operativas, la producción, que esté el financiero. Por ahí dice un aforismo que si usted quiere que algo falle, cree un comité. Pero en la práctica, bien llevado y además que debe ser bien llevado, es una estrategia muy sana. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que
alguien tiene una idea novedosa que efectivamente tiene, pues como idea, pues a quien se le ocurre no tendrá todos los elementos para estructurarla ni volverla proyecto de la noche a la mañana. Pero si se pone a contar el cuento 5 veces, a contárselo al de mercadeo, al financiero, al de producción, pues se desgasta. Posiblemente se pase el tiempo, los años y nunca su idea llegue a una instancia donde pueda ser escuchada y le digan, ¿sabe qué? Entre todos consideramos que eso que usted plantea no funciona, o entre todos consideramos que eso que usted plantea vale la pena explorarlo y dediquémosle por lo menos un tiempo, un recurso de tiempo, de horas de personal a estudiar eso que usted plantea, ¿cierto? Entonces, para eso es que sirven los comités, para uno evitarse echarle el cuento a un montón de gente uno por uno y uno tener la oportunidad de contarle el cuento a un grupo de personas que con diferentes miradas dicen sí o no, pero lo dicen rápido. ¿Sí? Y obviamente eso también. Entonces, también tanto la gestión de un comité es algo que es muy sano que exista, independiente del tamaño de la empresa. Que volvemos a lo mismo. John Carvajal es él su propio comité de innovación. Pues puede que sí, pero también es darse el espacio para asumir la valoración de las ideas eh, dentro de un ejercicio específico de hacerlo. ¿Sí? La valoración de las ideas, el seguimiento de los proyectos y todo lo que haría un comité. Y obviamente equipos de proyecto. Esto que, ay, se me olvidó citar la fuente, esto que escribo aquí como el esquema, es un esquema que trabajamos nosotros con un centro de investigación. Lamentablemente ya no existe un centro de investigación español. Ellos fueron partners nuestros en una convocatoria Colciencias en la que estructuramos esto para varias empresas del sector gráfico. Innova. ¿Cómo aborda el proceso? Y en esto hay que decir que no hay una única metodología. Usted puede usar pensamiento de diseño, usted puede utilizar, si el producto es de software, pues muy posiblemente las metodologías de desarrollo de software sean lo más adecuado, pero si el producto es en la química, por ejemplo, tienen unas metodologías o tienen unos elementos metodológicos que ellos lo llaman las marchas analíticas, ¿sí? Y pues que son propias de ese ámbito, es decir, yo ahí no, eso está más o menos depurado. Pero si eventualmente lo que yo voy a hacer es una innovación en proceso, pues la metodología puede ser tan simple como buscar proveedores, seleccionar el mejor y hacer seguimiento. Pero digamos que es importante que la empresa reconozca qué sabe hacer, porque además el problema de las metodologías es no saber aplicarlas bien. O qué tiene idea y cuáles son, lo mencionábamos ayer, ¿no? Es como que si la empresa tuviera una cajita donde tiene destornilladores grandes, medianos, pequeños, alicates grandes, medianos, pequeños, tiene pulidora, tiene sierra, tiene limas, tiene un conjunto de herramientas, y pues no todo lo puede, no, o sea, si tiene ese conjunto de herramientas es absurdo que quiera arreglar todo con un martillo. Entonces, en esa misma dinámica, entender cómo, de dónde surgen las ideas, a dónde se llevan, con quién se evalúan y en la lógica y la naturaleza de que de la idea que sea, pues se aplica un método para validar y finalmente eso se lleva a que tenga unos mecanismos de evaluación, unas métricas que me permitan saber si eso funciona o no funciona, si efectivamente vale la pena o no vale la pena. ¿Sí? Entonces, yo estoy buscando mejorar el desempeño de mi producto. Cuando yo digo mejorar el desempeño, debo tener claridad de que en cuanto
Y ese diferencial de desempeño pues debe tener un significado con la estrategia, con la normatividad, con la propuesta de valor, con algo, ¿sí? No es caprichoso. Y en esa medida, mis indicadores me permitirán a mí definir si efectivamente lo que estoy haciendo tiene o no tiene sentido. Entonces, y esto configura una lógica de gobierno corporativo que en mucho, pues es justamente lo que hablábamos hace un momento del caso que les comentaba de que la señora dueña decidió casi que tirar toda la caneca de la basura para decir lo que yo necesito es hacer algo que resuelva un problema de orden personal. Bueno, pero aun si fuese así, debiera estar diagramado. ¿Sí? Debiera estar como esa lógica. Sin embargo, pues no es lo razonable. Lo razonable es que usted efectivamente pueda implementar esto en su empresa, que haya esos mecanismos y que de algún lo que se haga responda a un porqué, a unas sanas lógicas. Y aquí incluso puedo introducir un elemento que toca con algunos aspectos éticos y que ya no es éticos o de decisiones de negocio, pero que ya están, eh, que es similar respecto de apostarle a una tecnología u otra. Es que este proveedor me da o este proveedor eventualmente, porque lo hemos visto también mucho los temas, por ejemplo, cuando se empieza a trabajar esto, a veces los proveedores se resienten y por allá el de compras dice, ay, pero ¿cómo vamos a cambiar ese proveedor que es que él es tan bueno y tanta, y resulta que usted empieza a detectar que es que el proveedor tradicional tiene algunos incentivos no santos con quien toma las decisiones de compras. Y claro, pues cambiar el material o la materia prima eventualmente implicaba cambiar al proveedor. Sí, entonces, aquí el tema, pues justamente tiene que ver con eso. Hablamos de gobierno corporativo porque justamente es también apostarle a eliminar prácticas que son non santas, si se quiere, corruptas en las organizaciones. Y cuando uno habla de innovación, eso surge. Eso surge pues porque finalmente sacar o hacer un cambio en el producto o en el proceso implica eventualmente hacer un cambio en el proveedor. Y eso, pues, pues volvemos a lo mismo, no es para nombrar santos ni milagros, pues porque, además porque hay unos temas de confidencialidad ahí que tenemos suscritos, pero lo hemos visto qué pasa, ¿sí? Hemos visto que efectivamente uno, pues la explicación se reduce a por qué efectivamente no se puede cambiar, no, es que hay que comprar con ese proveedor. Otro tema tiene que ver con la apropiación de los conceptos, ya digamos un poco más en sentido amplio, los conceptos de investigación, desarrollo e innovación. Y aquí entonces eh, hablamos de cosas como los incentivos, las actividades de fomento, los esquemas a través de los cuales comunicamos y qué comunicamos, y la vinculación de los diferentes colaboradores en el proceso. ¿Qué es lo que se está buscando cuando se valora este tipo de cosas? Pues volvemos ahí de nuevo al debate teórico. La teoría tradicional decía usted, special people in special places, ¿sí? Lo que dice Charlotte Beer, personas especiales en lugares especiales generan ideas grandiosas. Pero pues eso ya se ha cuestionado, no es necesariamente el mejor camino. El tema de
Aquí, este no, bueno, fue tangencialmente un cliente, fue un cliente donde hicimos un taller de capacitación, pero ellos nos contaban que es un hotel de Bogotá, uno de los más grandes, que en determinado momento habían hecho un concurso interno. El gerente había tenido la idea de hacer un concurso interno de ideas y encontraron e implementaron como algo así como 85 mejoras en los procesos, desde cositas pequeñitas, no sé, cambiar un mueble, cambiar un artefacto para tener más seguridad, cosas que volvemos a lo mismo, no eran pues el cohete puesto en la luna ni nada por el estilo. Hasta cosas que efectivamente pues habían tenido un impacto interesante en el flujo de caja o en la rentabilidad del negocio. Sí, habían reducido costos, sobre todo muchos temas asociados a reducción de costos se habían logrado con ese ejercicio de un concurso de ideas que hizo el gerente con todos los colaboradores. Al siguiente año el gerente decidió que ya el concurso de ideas no era genérico, sino que el concurso de ideas únicamente se recibían ideas que incrementaran la tasa de ocupación del hotel. Y lo que pasó es que nadie participó en el concurso de ideas. O sea, antes tenía a toda la organización trabajando para generar ideas con cómo mejorar, pero cuando lo restringió a la tasa de ocupación, pues el señor del parqueadero que trabaja 8 horas metido allá en un sótano decía, yo llego a mi sótano y salgo de mi sótano y me voy para mi casa, yo no tengo ni idea de tasa de ocupación de habitación. Es más, no conozco una habitación del hotel, decía el señor de forma, supongo que sarcástica, ¿no? Pues, entonces, claro, cuando decidió ponerle un foco tan restrictivo, además que era incrementar las ventas, o sea, solo me sirven ideas para subir las ventas, pues prácticamente excluyó a la mayoría de colaboradores del proceso. Ahí lo que vemos y lo que planteamos es que, pues por un lado, que existan, es decir, y los incentivos son diversos, pero además no hay que inventarse la rueda. Una cosa clave es que muchas empresas ya tienen incentivos, incentivos que van del mejor colaborador del mes, del año, algunos incentivos monetarios, otros no monetarios, días de descanso, hasta las empresas en esquemas más recientes que dan participación accionaria. Entonces, eso ya existe. La gran pregunta es cómo conecto eso que ya existe con los temas de investigación, desarrollo e innovación. ¿Cierto? Entonces, el mejor empleado del mes, ¿quién lo define? ¿Con qué criterio? Entonces, el que más vende, puede ser, pero le vamos a pedir a la persona que hace servicios generales, aseo y que nos sirve el cafecito. O sea, ella nunca va a poder ser la mejor empleada del mes si ponemos el criterio de que el que más venda. El mejor compañero. Bueno, sí está bien, el más empático, la empatía puede ser un buen criterio para definir el mejor empleado del mes, o un criterio. Pero venga, ¿y el que genera más ideas? ¿O el que generó una idea grandiosa que le ayudó a la organización? Entonces, a ese también le podemos dar su reconocimiento. Y no me estoy inventando nada, eso ya es, lo existe y las áreas de recursos humanos lo tienen, en muchos casos. Ahora, también se pueden incorporar incentivos específicos por investigaciones en temas como, pues, algo que nosotros llamamos los tableros de ideas, que es como, por ejemplo, que existan esos espacios donde la gente pueda compartir o comunicar esas ideas. Hay un tema y es que muchas veces y los competidores nuestros, consultores, cuando les hablan de innovación abierta, inmediatamente dicen, haga un concurso de ideas. Pues el concurso de ideas es la efervescencia, ¿sí? Puede hacer
disparar un ejercicio creativo de forma ágil en un determinado tiempo, pero usted no puede vivir haciendo concursos todo el tiempo. Nosotros en el trabajo que hacemos estamos estructurando un concepto que lo llamamos creatividad integrada a procesos. Y es un poco como efectivamente cuando a la gente se le ocurre una idea, puede compartirla, puede dar y puede tener un feedback relativamente ágil. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es clave? Pues porque eventualmente el colaborador de la empresa está montado en el transporte público y vio algo que le llamó la atención y dijo, ve, esto puede ser una buena idea. O está en la casa en su domingo y además con los dispositivos móviles, pues se vuelve interesante, ¿no? Ve, esto es una buena idea y tomó la foto. O mire que yo vi un producto de un competidor en tal lado y tomó la foto. Entonces, esas capturas de información son insights, son puntos de entrada del proceso de innovación. Y no, ese es el tema de usar palabras en inglés. Puntos de entrada del proceso de innovación y al que más capture información, al que más aporte, al que más información de entrada traiga, pues también vale la pena premiarlo. Y obviamente, pues hacer los ejercicios creativos, los concursos, establecer incentivos específicos asociados a los resultados de investigación, desarrollo e innovación. Verbo y gracia. Si descontamos impuestos, pues hay un incentivo. Si esto que les decía del indicador que maneja la empresa, les mencionaba, ¿no? 25% de las ventas están proviniendo de productos nuevos. Bueno, y eso es un efecto de la investigación y desarrollo e innovación. Y eso tiene una retribución que puede ser monetaria, no monetaria, sí, volvémoslo. Y algo muy importante para la gente que está metida en esto, oportunidades de formación, que debiera ser para todo el mundo, ¿sí? Pero pues especialmente, o sea, cuando usted es investigador, cuando usted está metido en las áreas de I+D, y bueno, cuando usted, por ejemplo, fue parte de un semillero de investigación en una universidad o es parte de un grupo de investigación en una empresa, en una universidad, perdón, y llega a la empresa y eventualmente se ubica en estas áreas, pues yo le digo, o sea, por ejemplo, personalmente, el, el, el la gran oportunidad en muchos casos sería pues poder seminarios, hacer una maestría, hacer un doctorado. Es algo que uno está en esa línea y lo visualiza, pero pues obviamente con qué tiempo, con qué plata, no es fácil, pero ayudar a que la gente tenga esas oportunidades es clave. Y es tal vez el mejor ejemplo de esta empresa se llama Combustión Ingenieros y que el video lo comparto en el espacio del curso. Es larguito, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque es que ellos son una empresa de alta tecnología, su director tiene doctorado, trabaja en el tema, pero han ayudado a formar como 5 o 6 doctores que cuando regresan al país se vienen a trabajar en la empresa, no necesariamente con grandes salarios, ¿sí? Pero están ahí en la jugada y eventualmente se vuelven a ir, pero cuando se vuelven a ir siempre están... no se entendió ahí. Ya, miremos a ver si ahí sí ya había un pequeño salto de conexión. ¿En qué, hasta dónde se cortó, Jay? Entonces les decía, esta empresa Combustión Ingenieros ha formado doctores, les ha abierto a la gente la oportunidad de que busquen becas en el exterior. Y ya hoy por hoy tienen conminado a su equipo de trabajo a que busquen esas becas y que
O sea, ya incluso les están metiendo presión de que tienen que formarse. Formarse no por tener títulos. Cuando yo hago un doctorado, me conecto con una comunidad científica de gente que sabe, entre comillas, mucho de un tema particular. Entonces, hacer un doctorado no es solo darle un título a una persona, sino es conectarse con las redes de investigación de gente que tiene eh, conocimiento de frontera. Entonces, es abrir las puertas a la empresa a que traigan ese conocimiento. Bueno, un doctorado, una maestría en algunos casos también. E incluso el tema de perfilar la gente, ¿no? Porque, eh, pues, muchas veces la gente dice, yo, ¿en qué hago la maestría? Entonces la empresa puede decir, mira, pues, me interesa que hagas la maestría en esto y me interesa que hagas la tesis en esto, porque son las líneas. Y obviamente, pues también, oiga, si me interesa y lo haces, pues te doy el tiempo para que estudies, o te ayudo con la matrícula o te ayudo a buscar la beca. Muy importante que el incentivo no se convierta en medio de exclusión. Es decir, que es que premiamos a los mejores. Pues los mejores es una cosa relativa. Establezca escalas de incentivos. Habrá algunos a los cuales el incentivo monetario y por esa, pero Adner en Electronics to Go en Ego México, él tiene unos esquemas donde les da boletas para cine, donde el otro día me dijo que había llevado a algunos de sus colaboradores a un restaurante top, pues súper lujoso, y que personas que en la vida habían soñado con estar en un restaurante de esos, en un restaurante de esos, pues habían sido invitados a un almuerzo especial. Entonces, son cosas, ¿no? No todo es plata, pero son formas de involucrar a la gente. Y para cerrar el tema, específicamente, o si hay, y dar el espacio a las preguntas, ¿cómo nos organizamos en términos de la... Algo muy importante es que exista un registro, una gestión documental de todo esto. Entonces, que se me ocurrió una idea. Mire, ¿para qué? Porque vamos ingresándola en el sistema, le damos trazabilidad. Si una idea se junta con otra, entonces se volvieron, pero todo eso es clave. En algún momento suele pasar, y muchas empresas nos ha pasado a nosotros y lo hemos visto en muchos casos. Es que dicen, oiga, hace un año alguien propuso algo, una idea, y en ese momento la descartamos. ¿Por qué? Porque no era el momento. Pero ahora sí, ¿dónde está la documentación de eso que propusieron? No me acuerdo qué fue lo que dije. Yo sí me acuerdo que alguien mencionó, pero no. Si hay un formato, si hay un acta, si hay un seguimiento, si hay una retroalimentación, eso no pasa. ¿Sí? Además que va a quedar en un, por lo menos en un cuadro de Excel, ¿cierto? Entonces, eso es clave. Para eso es la gestión documental. ¿Sí? Establecer el formato, establecer el mecanismo, generar el mecanismo de memoria de reunión, de acta, Colciencias en, lo que les decía, existe, por ejemplo, Colciencias exige el acto de aprobación de la unidad en el organigrama o algo de eso. Entonces, pues debe existir. Ahí esos mecanismos se pueden adaptar. Pero finalmente es un acta, un documento, un mecanismo, alguna cosa que se evaluó, se consideró. Y todo esos tipos, todo ese, porque todo eso lo que es información, ¿sí?
Si algo era buena idea hace un año y hoy ya no lo es, pues eso también nos lleva a pensar, venga, ¿con qué criterios decidimos que en ese momento era bueno y ahora resulta que no funcionó? ¿Mm? Entonces, que exista la memoria de eso. Y en ese sentido, nosotros como empresa consultora y en los temas que hacemos de investigación, para los que no lo había mencionado, nosotros tenemos dos grupos de investigación reconocidos ante Colciencias como empresa. Uno como empresa nuestro y otro en alianza con la Universidad Distrital en Bogotá. Entonces, ahí estamos en eso. Y nosotros hacemos investigación sobre estos temas para estructurar precisamente pues estos esquemas de formación y las consultorías y lo que hacemos. Y desarrollamos una metodología, un modelo conceptual en el cual eh, a partir de un concepto que lo denominamos o lo asimilamos a algo que los objetos de conocimiento. Los objetos de conocimiento en el proceso de innovación que identificamos son 6 y básicamente estos 6 objetos de conocimiento lo que sucede es que uno se va transformando en otro, no necesariamente en una lógica lineal, es decir, no necesariamente yo paso siempre del uno al otro y del uno al 2 y del 2 al 3, pero son los objetos de conocimiento que me representan a mí de forma razonable estados de algo en el proceso de innovación. Entonces, pues típicamente las ideas. Y algo muy importante, registre las ideas, pero no les ponga mucha estructura. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, porque en algunos casos lo vimos, no es que alguien, tenemos un formato de ideas que pide caracterización del mercado, estimación de las ganancias, modelo financiero y bibliografía. No, eso no es una idea, mano, eso es un anteproyecto de grado. Una idea es algo simple, sin estructura. Es que yo vi en la calle algo y le tomé foto, ¿qué le parece? Ya. Una idea es una queja de un cliente. Un cliente se quejó porque sí o porque no. Bueno, tome nota y revíselo en la lógica del... ¿Por qué? Porque si usted tiene 50 clientes quejándose por cosas similares, pues usted tiene un problema, ¿no? Que necesita mejorar. Pero eventualmente un cliente no hace una idea, sino una sugerencia. Ah, les sugiero que hagan esto. Bueno, no desechen eso, sino incorpórenlo en el proceso. Ahora, cuando yo tengo una o varias ideas agregadas o de forma independiente, y yo cruzo la información de esas ideas con mi experiencia o la experiencia del comité de innovación, cuando yo cruzo que alguien me hizo una sugerencia, me planteó una idea, me planteó algo que podría ser interesante y lo cruzo con la experiencia de los que conocen el negocio, lo cruzo con datos del mercado, ahí sí, lo cruzo con tendencias, lo cruzo con otras más informaciones y digo, oiga, ¿sabe que eso puede funcionar? O digo, no le botemos corriente a eso. Eso es una oportunidad. ¿Sí? Es decir, si las ideas superan esos filtros, ahí sí yo tengo oportunidades. Y las oportunidades, pues, o sea, ojo que es muy importante, o sea, la valoración de una oportunidad no se hace con un solo criterio. Entonces, las ideas sí pueden ser de un solo criterio, ¿no? Una idea es ahorremos costos. ¿Cómo? Reduzcamos, sustituyamos materiales. ¿Cuáles? Vamos a buscar. Usted pasó de una idea a un proyecto de investigación. Eso.
Usted entonces pasó de una propuesta de buscar nuevos materiales a un ejercicio o de vigilancia tecnológica, puede ser, ¿no? Bien. ¿Sí? Vamos a buscar patentes que nos hablen de esos nuevos materiales. Y ahí usted tiene un proyecto. Un proyecto es algo que puede ser de investigación, de desarrollo e innovación, un poco como los vimos los criterios ahí en algunos casos. O el famoso TRL, ¿no? Sí, entonces voy a hacer que si lo conocen, ¿no? El Technology Readiness Level, y que básicamente lo que me dice es, eh, yo tengo un concepto y lo voy a volver un prototipo. Ah, ok. ¿Y para eso qué necesito? Un proyecto. O muchos casos son tecnologías, es simple y sencillamente la tecnología son artefactos y las tecnologías o yo las desarrollo en un proyecto, pero las tecnologías también se compran. ¿Sí? Yo no necesito ponerme a crearlas. O las tecnologías se venden. Eventualmente algo que yo sé hacer lo puedo sistematizar como una tecnología. Y esto, tenemos muchos casos a partir de la identificación de intangibles que se nos han vuelto interesantes. ¿Sí? Entonces, Verbo y Gracia, pues, lo que pasa es que siempre hay las confidencialidades. ¿Cómo se los cuento sin caer sin violar ese acuerdo de confidencialidad? Bueno, típicamente, una empresa que y software, vendía hardware y software, pero para saber cuál era el mejor hardware y el mejor software, tenía que hacer un ejercicio de caracterización del cliente. Y tenía unos formatos y había una mecánica para hacerlo, habían aprendido a hacerlo bien. Esa empresa se transformó en una empresa de servicios de consultoría o incorporó una empresa de servicios. Pero además, no, ese es un caso, ¿sí? Es decir, el know-how se volvió una tecnología que dio lugar a una empresa de consultoría, a una línea de negocio de consultoría para hacer precios. Pero hubo otro, o sea, hicimos un ejercicio con 12, 14 empresas de comercio exterior. Y esas empresas tenían que certificarse en una norma que se llama el BASC, un tema ahí de seguridad en las operaciones, algo así. No soy experto en eso bueno, más o menos. Pero dentro de la certificación de la norma BASC, tenían que demostrar que hacían unas acciones. Ahí, Patricia, no sé si los demás tienen problemas de audio, bueno, o en este momento, y no repito, no hay lío. Que tenían que hacer unas acciones sobre un tema de prevención de alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas. Y resulta que las 14 empresas que trabajaban asociadas, que tenían un esquema de organización alianza, cada una contrató por aparte el diseño de una cartilla. Y cuando les mostramos, dijimos, vea, pero ustedes todos tenían, o sea, con que uno la hubiera contratado y se la hubiera pasado a los otros en licencia, bueno, oiga, sí, ¿no? La cartilla es la misma, pero cada uno pagó por aparte el diseño de una cartilla. O sea, era una tecnología. Lo que pasa es que como ellos venden servicios de comercio exterior, ninguno se vio a sí mismo que esa cartilla era un activo que podían transar, una tecnología. Y obviamente lo mismo pasa con los productos o servicios. Yo no tengo que crear productos o servicios todos de cero. El caso de la crema de chocolate de Chocorramo, que fue y buscó en Canadá quién tenía el producto desarrollado, lo empacaron y lo están vendiendo en el mercado colombiano. Entonces no se hicieron I más D para crear eso. Y las posibilidades de crear nuevos negocios, nuevas empresas cuando las cosas maduran y evolucionan, ¿cierto? Todos son objetos de conocimiento que a mí, con este esquema, yo puedo sistematizar y crear mis formatos, registrar, seguir y
estructurar informes, incluso tenemos una matriz que los que han tenido la oportunidad de hacer nuestro curso la conocen, y a través de esa matriz se integra gestión del conocimiento e innovación. Listo. Entonces, por aquí dice Patricia, los niveles, las tecnologías se adoptan y se adaptan, claro, y se compran, Patricia. ¿Sí? No, no, no tengo para qué ponerme a crearlas necesariamente. En algunos casos puede ser estratégico, ¿sí? Vuelve el tema de estrategia. Pero en muchos casos, pues yo simplemente saber cuál es la que más me conviene y girar un cheque. Pero también las tecnologías uno las puede transferir, es decir, algo que yo sé hacer muy bien, yo lo podría incorporar como un producto o servicio o vender como un negocio. Las franquicias son eso, ¿sí? Es que yo sé hacer muy bien unos pasteles y unas empanadas deliciosas. ¿Listo? Estandarice proceso, estructure receta, estructure ingredientes y vuélvalo franquicia. Y entonces su negocio, que era hacer empanadas muy ricas y que tenía una diferenciación basada en que usted hacía unos productos deliciosos, se masifica y se crece cuando usted sistematiza eso y lo vuelve un intangible, que usted ya no vende empanadas, vende franquicias para hacer empanadas. ¿Sí? Jane, casos documentados de investigación y desarrollo en empresas colombianas, ¿dónde los podríamos consultar? Nosotros hemos hecho bastantes, pero pues tenemos las confidencialidades en muchos. De lo que te hablo en este curso de electrón distribuido de combustión, ingenieros de las empresas que del sector gráfico que hemos hecho, pues son eso. No sé si lo que de pronto buscas es algo como artículos o cosas de ese estilo. Tenemos un vacío gigante en nuestra estructura y ahí sí me da culpa desde nosotros los consultores, pero también las universidades, en términos de que seguimos trabajando con el caso de Facebook y de Google, el referente de Facebook, Google y Amazon y eso en nuestros ejercicios, eh, porque entre otras muchas cosas no documentamos y no documentamos la experiencia de nuestras empresas en cómo lo están haciendo, ¿cierto? Entonces, pero pues nosotros tratamos de contribuir, sino pues que obviamente para juntar y acopiar un número de experiencias importante, significativas e importantes en número, pues se necesita un batallón de gente, mucha gente trabajando. Pero sí, hay que trabajar en eso pues parte del ejercicio que, por ejemplo, nosotros incorporamos en el curso de formación de consultores es un componente de sistematización de experiencias, justamente para eso, ¿sí? Para eso, para no quedarnos en simple y sencillamente hicimos proyectos. No, hicimos y aprendimos. ¿Sí? Ese es un tema. Y sí, sistematizar con enfoque de sistematización, que es también clave, ¿no? O sea, con metodología de sistematización. Y bueno, esto es el módulo de gobernanza. Como les digo, entonces vamos avanzando en el paso a paso, vamos avanzando en la integración de cada uno de los componentes de lo que Colciencias pide, pero también de lo que nosotros podemos hacer para estructurar unidades de investigación y desarrollo. Si hay preguntas, inquietudes, bienvenidas. Si hay, o lo que hizo, ya como les comentaba, por ahí con una persona que me pidió el feedback y lo pudimos mirar y bueno, pues hay que trabajarlo en todas las dimensiones. Esto es muy seguramente algo en este tema, posiblemente van a encontrar en algunos casos barrera. O sería bueno si ya alguien se vio reflejado y dijo, oiga, mi organización ya tiene eso, lo mismo, me cuentan, ¿sí? Mire, tengo el organigrama de mi empresa, ¿cómo podía conectarlo para estructurarlo con esos modelos de gobernanza?
O si ya tengo estas cosas que se parecen, ¿qué tendría que mejorar? Me cuentan y yo con mucho gusto les genero el feedback. Uy, súper, Miguel Ángel. Las unidades de I+D representan los centros de desarrollo empresarial. Todo es complementario. La pregunta, ¿por qué un centro de investigación y desarrollo tecnológico tiene vocación típicamente sectorial? La unidad de I+D es de una empresa. Entonces, la empresa define su estrategia y la ejecuta con su unidad de I+D. Pero si hay un problema que es de orden sectorial que involucra a muchas empresas, pues típicamente el llamado a ejecutar o proponer una solución es un centro de investigación o un centro de desarrollo tecnológico, de desarrollo empresarial. Si de lo que se trata es de crear nuevas empresas, mire que ahí en mi modelo yo hablo de nuevos emprendimientos, ¿sí? Y ahorita el tema de emprendimiento corporativo está ganando fuerza, es decir, la empresa identificó una oportunidad, pero considera que para materializar esa oportunidad hay que crear otra empresa. Entonces llévelo a una aceleradora de negocios, llévelo a una incubadora, llévelo a una organización pensada para eso, ¿sí? Pero usted necesita su área de I+D. Entonces, no, oye, una cosa muy importante. Aquí típicamente se ha tratado de estructurar como que la universidad de empresa, esos son casi que los dos extremos de la cadena. En la mitad se necesitan montones de actores. Centros de investigación, unidades de I+D, mm, centros de desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, consultores, asesores, el gobierno, el SENA, eso se necesita y se necesita más densidad de gente y de actores. O sea, el grupo Mondragón de España, que es un grupo cooperativo, el solo grupo, pero tiene 12 centros, tiene esas empresas. Nadie reemplaza a nadie para usar tu- tus propias palabras, Miguel Ángel. Esto lo que se necesita es densidad de actores trabajando en el tema. ¿Listos? Pues con muchísimo gusto y seguimos avanzando en nuestras sesiones y misma rutina. Ya en un rato, bueno, mañana por la mañana, ya les envié la presentación. En un rato, mañana por la mañana les envío la grabación. Muchísimas gracias y buenas noches para todos.